Bueno, esta es la segunda parte de la charla que empezamos el sábado pasado, un pequeño link a lo que hicimos para quienes están conectándose hoy. Bueno, mi nombre es Roxana Galland. Esto es una charla que iba a ser en vivo en el Teatro Amigos de Merlo, organizada por Laila Sanz, y a la que se suman la Coordinación de Córdoba con Roxa Mora y Erika Lipsen, para presentar un poco de qué va la práctica, la investigación naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza, y específicamente la práctica de alineación, que va a ser este año en formato anual, esperamos, o desde cuando podamos retomar. Les propuse hacer, ya que no estábamos en vivo, para poder tener, en general me baso en las charlas, en la pregunta, en lo que aparece con las personas. Me están diciendo que espere. A ver, perdonen un segundito. A ver, un momento. Hola, bueno, retomo. Que estábamos esperando a que se sumen las personas de Facebook. Les decía entonces que, como una síntesis la más breve que pueda de la vez anterior, elegí hacer un recorrido biográfico para ir contando cuáles fueron los usos que me condujeron a que se conforme este sistema de prácticas, porque les hablé que algo de lo muy importante que tiene que ver con mi trabajo es lo que emerge, lo que surge, lo que no es premeditado, y realmente así fue ocurriendo cada área. La única que por ahí sí estuvo detrás es este deseo de la danza, deseo del bailar. Entonces recorrí un poquito. Hoy quiero hacer lo más breve que pueda las anécdotas biográficas para entrar en los referentes, aunque creo que sean en los cuáles son los pensamientos, los criterios, las perspectivas que emergen de este recorrido y que están presentes en la práctica. Les conté como inicio, como apertura del recorrido, hubo dos hechos muy importantes, como fundantes del camino, cómo se torció mi camino de ser bailarina, que tiene que ver con dos hechos vitales. Uno es las lesiones, que después siguen como constante, las lesiones como esa posibilidad de preguntar, ¿sí? Yo les llamo las preguntas encarnadas. Son preguntas que no se pueden evitar porque te están ocurriendo. No las podés evitar, y al mismo tiempo que no las podés evitar, eh, no tienen una respuesta desde el ámbito de lo conocido, sobre todo las lesiones crónicas, que son las que más abordé. Las de accidente tienen otras lógicas. Entonces es una pregunta que no podés evitar en tu hacer, en tu andar, en tu vivir, y por otro lado, lo que conoces, lo que hoy sos, no te alcanza para responderla, porque si no, no sería crónica, sino transmutaría. Entonces las preguntas encarnadas, las lesiones, me dejaron en un lugar de apertura temporal, en una dimensión de demora donde no podía responder rápidamente, y, eh, y al mismo tiempo no podía evitar estar ahí preguntando en la práctica que nos regala la danza, ¿no? Preguntando ahí con todo lo que soy, con todo mi ser. Les conté que mi primer lesión fue en Cuba. Ah, tenía 17 años. Antes había tenido unos esguinces y cosas pequeñas, pero la fuerte fue de rodilla en Cuba a los 17 años. Yo bailaba ballet, y la exigencia era alta. Este inicio, de todas maneras, quedó en Facebook la primera parte de la charla. Lamentablemente solo se grabó la mitad. La segunda parte siguió en Instagram y duró un solo día. Bueno, retomo. Entonces, la
La primera lesión la tuve en Cuba, me operaron y el dolor era un dolor crónico, no se me fue por más de 2 años, estaba operada, aunque hacíamos un entrenamiento para deportistas de alto rendimiento, hacía un montonazo de cosas tratando de recuperar esta lesión y no se iba el dolor y además estaba debilitada. Hasta que el segundo hito, que fue conocer unas herramientas a través de un maestro, Philip Beamish, que tenían un modo diferente de hacer lo mismo. Yo bailaba ballet y él fue a través del ballet encontrando un otro modo de hacer que me sané. Brevemente contarles, lo conocí ya en México y perdonen, me llegan mensajitos que hoy creo que voy a tratar de no hacerles caso porque si no me pierdo mucho de lo que ya tengo que enhebrar contándoles. Bueno, entonces les decía que conocí a este maestro que tenía una manera diferente de hacer lo mismo, un mismo movimiento, un mismo lenguaje, el ballet, hacerlo con otra lógica totalmente diferente y al mismo tiempo él tenía su práctica, su método, que es la base de donde hoy se fue transformando, pero es la base de la práctica de alineación, donde tenía las herramientas para poder intervenir nuestros hábitos de hacer y así cambiarlos a la hora de hacer eso, el mismo movimiento. Les conté que tiene muchas operaciones posibles para realizarse. Todo esto yo me sané ahí, fue la primera vez que sané y fue de un modo no fue racional, yo no entendí, si pudiera decir racionalmente qué hice, pero sí entendí muy claramente en mi cuerpo, lo pude saber después, o sea, hay muchos modos de hacer, ¿no? Hay muchos modos de entender. Yo fui sabiendo todo lo que había comprendido y lo había entendido, todas las preguntas, todas las operaciones que tuve que ir haciendo con el tiempo. Sobre todo en el acto del compartir este material, ahí fui pudiendo poner en palabras, en conceptos, sí, le pude ir poniendo nombres a un saber que estaba por fuera de ese lugar de los nombres. Y les conté, como este fue el cierre de la charla pasada, que fue muy interesante. Les dije, después de 2 años, más de 2 años que estaba así, con ese no solo dolor, sino debilidad, ¿sí? Falta de potencia, y a la semana de conocer el trabajo de Philip, aún sin comprender, el dolor se había ido, y bueno, estuve 2 meses trabajando con él, y en estos 2 meses cambió radicalmente mi organización, mi, mi, mi modo de vincularme con mi cuerpo y con la danza en sí, como que hasta entonces yo amaba la danza, pero era más como se llamaba el estado o la atmósfera de la danza. Físicamente siempre me era costoso de alguna manera. Y acá en el trabajo, no solo es que accedí a que mi pierna dejara de doler, las rodillas, y además tomara potencia, sino que también las mismas herramientas me permitieron para habilitarme también a nivel de la danza en sí, lo que nombramos técnicamente. Y a la vez para encontrar una plenitud también y eh, un sentir material de la danza. Les contaba un poquito la vez pasada también esta posibilidad de estar en un arrojo, no desde el lugar de control. A mí siempre me encantó estar en el movimiento constante, en el fluir de la danza. Es algo que yo disfrutaba mucho, algo que buscaba, como que sentía la danza en esa continuidad, en ese casi caer, en ese estar casi fuera de eje, en este ir yendo y caer justo donde estás, ¿no? Y bueno, eso es lo que pude acceder. Entonces se me unieron, hubo una relación entre salud, gozo y habilitarme para lo que yo quería hacer. Bueno, creo que hasta ahí quedamos la vez pasada. Acá tengo un mapita un poquito. Y tengo un tiempo cortito, por eso es solo 1 hora, así que tengo que andar bastante. Lo que ocurrió ahí es que Philip, mi maestro, este maestro,
estaba contratado como director en la compañía en Finlandia. Me invitó a irme con él. Lo que pasa es que yo recién había audicionado, inclusive a través del trabajo de Philip, a la Compañía Nacional de Danza, que sería como el Colón de acá, es de ballet. Había entrado, no tenía dinero y creo que también era muy joven y no pude imaginar que se me iba a ir o que iba a pasar. No pude imaginar ninguna fatalidad. Philip me dijo que no me quedara ahí, que me fuera con él, que podía perfectamente eh, bailar como solista en cualquier compañía de Europa, me decía, y bueno, yo entre que no tenía dinero y estaba muy feliz con todo esto que había logrado, no me imaginaba, y había entrado a la compañía, y bueno, en unos meses, en un año, junto dinero, estoy en la compañía y me voy después para allá con él. Él me dijo que se me iba a ir el trabajo. Y bueno, en la compañía, ya dentro de una compañía grande, lo que me ocurrió fueron otro tipo de crisis muy importantes también, que tenía que ver con que se me tambaleó todo el concepto de danza. Me fue muy fuerte entrar a la compañía y percibir las jerarquías, ¿no? La estructura jerárquica tan fuerte que hay en una compañía. Ay, esperen un segundito que voy a abrir. Ahí está. No, este. Ahí está. Estoy abriendo un archivo. Ahí va. Me fue muy fuerte ese tipo de estructura. Sentí el contraste de lo que yo intuía que era la danza con lo que ahí viví. Al menos para mí la intuía como otra cosa. Sentí, lo dije déspota, lo sé, sentí que bailar ahí se parecía a ser oficinistas de la danza. Entonces se me puso en crisis la institución a través de las cuales hacemos cuestiones, se me puso en crisis, entonces el bailar escénico, inclusive sentí que era para qué el bailar en un escenario allá arriba frente a las personas, por qué no bailar eh, al lado, unes de otros. Se me puso en crisis el rol docente y las estructuras, por eso la jerarquía, ¿no? Entonces el rol docente, yo había conocido a este maestro tan enorme y generoso y tan humilde, y ahí se me caían, fue muy fuerte, se ve que había cambiado de perspectiva porque entonces se me evidenciaban los dogmas que pretenden ser saberes, la violencia de la crítica déspota, la soberbia, ¿no? de muchos docentes que eso hablaban desde un lugar desde la verdad y yo sentía que estaban tan lejos, entonces es como que se me derrumbó muy fuerte haber llegado al lugar que había esperado llegar, a una institución de la danza, y en mí evidentemente el camino no era por ahí porque se me cuestionaba todo el formato en el que estaba ocurriendo. La crisis fue enorme, pero lo complejo es que esta vez, bueno, no era directamente en mí, en mi cuerpo, como antes, y si era si mi cuerpo podía o no podía, sino era muy grande, ¿no? Y esto fue la base por la cual yo inmediatamente al volver a Argentina es donde proyecto o pasaron otras cosas que ahora las voy a contar, pero tiene que ver acá, está el primer link de entender que necesitaba otro tipo de estructuras para, para el campo de la danza y otro tipo de pensamientos acerca del aprendizaje, de la docencia y sí, y de lo que es la institución o el espacio de convivencia, ¿no? Lo que ocurría es que yo era muy joven, tenía 19 años y todas estas situaciones que observaba no eran racionales. De hecho, el proceso, ya les conté en el video anterior, todo mi proceso de escritura, todo mi proceso de conceptualización es posterior, realmente surge como necesidad de poder comprender también con este aspecto racional, con este aspecto de la palabra, sucesos que ocurren
ocurría en mí en otros ámbitos, ¿no? Más en el ámbito del sentir, si se quiere, del intuir, de otros lugares. Y este fue uno de los momentos donde mi crisis fue silenciosa, solamente sentía que yo no encajaba ahí y bueno, y se vio a través de síntomas donde me volvió la lesión, más, además del trabajo, ¿no? Me aburrían esas clases, me parecían totalmente sin sentido y aburridas. Eh, entonces volví a lesionarme, se me fue el deseo de bailar, faltaba muchísimo, llegaba tarde, me agarró depresión y, o sea, mis fugas ante estas situaciones eran comer y, y, y depresión, supongo. Estuve un año en la compañía donde bailé, teníamos funciones, muchas funciones. En una época fueron Lago de los Cisnes, martes a domingo. Yo estaba lesionada, llegué a bailar vendada, o sea que después fueron llegando las consecuencias de este bailar lesionada, bailar en este estado. Estuve un año hasta que realmente no pude más y simplemente me fui. Esto parece así como abierto, pero ahí hay muchas bases de lo que viene después de las preguntas que todavía no eran formuladas, todavía no estaban formuladas, pero son las bases de todo lo que fui construyendo después. Al poco tiempo, a los 6 meses más o menos, vuelve Philip a México de unas vacaciones de él y me busca y me comenta que estaba en Italia. Lo más sintético que pueda, estoy intentando ir muy sintética con las anécdotas. Y me dice que está en Italia, me invita a ir para allá. Y realmente yo había dejado de bailar ese tiempo, sentía listo, la danza no es para mí, yo no soy para la danza, esto no es para mí, he dejado de bailar. Y también estaba a la espera de que algo me convoque, algo más. Y bueno, en eso estaba hasta que me encuentro ahí con Philip. Entonces, bueno, retomo la esperanza de la danza en mí, de lo que había encontrado a través de ese modo de acceder a la danza y me voy en campaña. Tardo más o menos 6 meses, no me acuerdo exacto, en juntar el dinero para viajar. Bueno, me empiezo a reentrenar otra vez, vuelve la fe y me voy a Italia, a Reggio Emilia. Él estaba como maestro en Ater Balletto. Esa es la época donde después conoce él en la Scala de Milán, él daba clases también ahí, y a Alessandra Ferri. Esto, y fue maestro personal de Alessandra Ferri desde ese momento. Entonces voy para Italia y acá algo interesante, ¿no? Me pongo a hacer lo mismo que antes me había sanado, la práctica de Philip, todo su modo, estaba súper feliz, todo ya en Italia, he hecho toda la apuesta, ahora sí voy a bailar como sueño, como quiero, pero aún haciendo lo mismo que hacía antes, esta vez no solo que los dolores no se iban, sino que aparecieron nuevos. El dolor de rodilla había vuelto, pero ahora tenía dolores en la columna, en distintas zonas, la zona la sacroiliaca, lumbar, cuello, tenía unas cuestiones en el cráneo, tobillo, entonces estaba con un montón de dolores y yo muy extrañada porque lo mismo que antes me había sanado, ahora no alcanzaba, había algo más. Después lo voy a contar, pero yo tenía que revisar mucho mis modos de hacer, no solo las herramientas que estaban, ¿sí?, en los ejercicios que había aprendido con Philip, sino había algo del tono de mi voluntad. Mi voluntad, mi modo de hacer, en general estaba, y es lo que noto también en las personas, esto es una de las grandes tareas que aparecen con la práctica, que es encontrar cuál es el tono de la participación para acceder a un presente entendido que somos una confluencia de fuerzas que tienen distintos tiempos, ¿sí? Fuerzas muy, muy antiguas, muy ancestrales, que yo les llamo biológicas y por supuesto que están
también son culturales porque es desde donde yo las veo, pero sí hay una diferencia entre distintos tipos de hábitos, distintos patrones. Esas fuerzas, ahí conviven en nosotros estas fuerzas estos hábitos tan ancestrales que inclusive son los que generan la forma de nuestro cuerpo, el metabolismo celular y todas las funciones que son inconscientes en nosotros. Conviven los hábitos culturales, ¿sí? Hacen que nos movamos, nuestro cuerpo tiene cierta funcionalidad para lo que la vida en nuestra cultura es, y las nociones de cuerpo, vestimenta, lo que comemos, cómo nos relacionamos, y eso está marcado a fuego también en nosotros, aunque sean menos viejas tal vez, pero tienen muchos años. Y ahora en un ratito voy a explayar esto porque acá creo que está uno de los meollos con los que yo trabajo, en lo que el sistema naturaleza de la fuerza trabaja. En la un poco disonancia que hay entre estos campos, ¿no? El campo más antiguo y ancestral y el campo de ciertos patrones culturales que están vigentes aunque no elijamos esta cultura, están como en el inconsciente colectivo, pero están operando en nuestros hábitos también inconscientes. Y después en nosotros también está este campo, bueno, por supuesto familiar, que es una especificidad de lo cultural, con los roles que tuvimos, con la función que tuvimos ahí, con todas nuestras historias del linaje familiar, y también está siempre esta singularidad, este campo de lo que excede la historia, ¿no? Y que también va construyendo. Entonces, sintonizar nuestra voluntad para estar en presencia, además con el contexto, con la actividad que elegimos, es un trabajo muy, muy simple y muy complejo a la vez. Por ejemplo, en cada ejercicio de la práctica de alineación, por ejemplo, aprendemos a poner en tensión los distintos campos, ¿sí? Unos tiran hacia atrás, hacia el pasado, ¿sí? Hacia lo que hoy somos, lo que hoy nos conforma tiene que ver con el pasado. Lo que nos mueve, lo que nos interesa, lo que nos pregunta, la propuesta del ejercicio es algo que hoy no es como a futuro. Y el presente tiene que ver con ese modo de hacer para poner ahí todas las fuerzas a estar en la tensión, a convivir y a operar para que emerja. El presente es lo que puede emerger. Si estoy más hacia pasado, solo repito. Si estoy a futuro, no hay, tampoco no tiene cuerpo. Las ideas no llegan a calar la historia. Entonces el presente tiene que ver con encontrar ese lugar donde poner a convivir mis distintos campos, mis distintas fuerzas. Entonces mi voluntad, y es lo que veo en general, estaba siempre un poquitito o más arriba o más abajo de lo que ocurría. Más arriba, en general en mí estaba más arriba porque me forzaba, me empujaba, me presionaba hacia donde quería ir. Había mucho futuro, mucho deseo, mucho interés, mucha pregunta, pero no había entender cómo eso tenía que trabajar, que calar, que corroer, también que darle tiempo a todo lo construido en mí. Entonces el cambio que yo necesitaba en mí, aunque tuviera las herramientas del modo de hacer, de los ejercicios, tenía que ver con cambiar esta voluntad que tenía que ver con resolver un montón de cuestiones de miedos, de ansiedades, de pedidos, y que tiene que ver con un cambio también de estar en esto que somos. El cuerpo no es mi cosa, no es mi objeto y listo, vamos, y yo no estoy ahí por arriba, sino es entender que soy todo esto, y esto que me conforma es también mi misterio y es la que soy. Hoy soy esto, entonces dejar hablar, escuchar y dar lugar a esto que soy hoy era lo que me iba a poner a dialogar con eso que también soy, que son mis preguntas, mis sueños, mis deseos, mis intereses, lo que me mueve en esos otros niveles. Entonces yo tenía que entrar por ahí, pero en ese momento todavía no lo sabía, y aún haciendo los mismos ejercicios, las mismas operaciones, volvía
lesionarme. Philip me lleva a un médico, era un osteópata creo, pero era distinto que la osteopatía que conocí acá. Y el médico, en la sesión que voy, yo todavía pensando que sería algo leve y que con la práctica se sanaría, nos dice que pensaba que tenía ligamento cruzado roto, el ligamento cruzado de la rodilla, los ligamentos cruzados, una lesión que muchos años más adelante tuve por un accidente, de la que, ya que tomé el paréntesis, la tomo, de la que fue casi mi tesis o la última lesión, donde me recuperé sin operarme y fue de meses de no caminar, aprender todo. Eso fueron muchos, en Argentina ya hay muchos años después. En ese momento, cuando me dicen esto, bueno, fue otra vez muy importante porque nueva crisis, donde todo también lo construido, todo lo esperado, todo lo planeado se vuelve a derrumbar. Y fue muy intenso me acuerdo de la sesión ahí con el médico, donde todo el sueño, todo lo que había esperado para este momento se caía, pero hubo un hecho importante que había sido el día anterior, escribiendo una carta. Yo ahí, a partir de lo que venía observando en este nuevo intento de la avance en mí, yo había escrito que algo así como que todo lo que a mi cuerpo le ocurría era lo que a mí en las distintas dimensiones me ocurría, no era solo en mi cuerpo, que mi cuerpo expresaba inclusive mis patrones de pensamientos, mis patrones de sentir, y que gracias a lo que mi cuerpo expresaba yo tenía la oportunidad de saber eso de mí que de otro modo no podía. Y no solo eso escribí, sino que gracias a trabajar en estos patrones que a través de la danza y en mi cuerpo son visibles, yo puedo intervenir en los patrones de pensamiento, los patrones de creencia, de perspectivas que generan estas lesiones. Como sentí ese camino inverso, desde el cuerpo a las creencias, desde el cuerpo a lo que mira, a la perspectiva. Eso lo había escrito el día anterior. Esto yo sé que ahora está muy en auge, esto hace mucho ya esto está, pero esto era el año 1996, yo no lo había leído, este pensamiento había emergido de lectura también de la práctica, del estarme ahí. Entonces, cuando en el consultorio este señor estaba, por supuesto, llorando y así en shock, me viene estas frases que dije y entendí. Fue un clic, para mí es el clic, fue el momento del clic, porque hubo un cambio de perspectiva, donde entendí algo de esto de, las cosas no están bajo mi control, el cuerpo no es desde el deseo dominar la historia, sino sentí que mi camino iba a ser un camino largo, que para mí no iban a haber caminos rectos. Tuve esa sensación que para incluir todo esto que había en mí, yo iba a tener que dar una vuelta muy larga, que tenía que ver con el desvío, con los rulos, con lo rugoso, como que no había un camino lineal. Y en ese camino iba a ir encontrando las herramientas. O sea que, aunque fue un shock, yo sentí como el olorcito a felicidad de entender, claro, hay un camino para mí. Yo necesito decirle que sí, que no es siempre estar como en una línea hasta ahora, ¿no? Entonces hubo ahí ya un cambio de perspectiva y al mismo tiempo, al desarmarse todo el plan, también otra vez hubo una distensión temporal, algo que se abría que no era esperado, a lo que había que darle lugar. Y no sabía, pero en ese darle lugar sabía que era inevitable y que era por acá, que para mí no había otra alternativa. Entonces, habría muchas anécdotas que contar que no voy a contar porque se nos harían muchas horas, pero para decir, ahí hubo una detención también del hábito, de lo que hacía,
otra vez, dejar de bailar, entré en un silencio y empecé a comprender igual un montón de cosas de mí. Seguía trabajando solo que no iba a las clases, hasta que en un momento volví a ir a las clases que Philip estaba dando, empecé a observarlas. Acá aparece el camino a la docencia. Entonces las observaba. En un momento le hago un comentario a Philip de, de una relación que veo entre cómo hacía un movimiento la persona, algo en el cuerpo y la relación tenía eso en su cuerpo, o ese modo pequeño de hacer en el cuerpo con lo que pasaba en la danza. Y Philip ahí se sorprende y me dice que por qué no entraba a ayudarlo en las clases. O sea que entré como asistente de él y hay otra vez esta unión de lo que decía que me había hecho ruido en la compañía, esta unión de un personaje tan grande como Philip, maestro realmente de los mejores, o sea, de los maestros más reconocidos y geniales del mundo, con un nivel de conocimiento y de exquisitez como maestro, director también, a la hora de ensayar, bueno, increíble, y al mismo tiempo el nivel de generosidad, de cero competencia. Él me dejaba en la clase, estaba al lado de él, yo hablando, también corrigiendo estando acompañando los procesos de los estudiantes. En el centro me sentaba, yo anotaba, los estudiantes venían y me hacían preguntas a mí y él todo el lugar para eso. Bueno, ahí fue algo que se me encendió, empecé a encontrar otra cosa, otra vez no entendía qué, pero empecé a estar fascinada con observar los procesos, todo lo que había en el estudio del cuerpo, del movimiento y de la danza. Hasta que un día también, después de un tiempo, no me acuerdo cuánto, unos pocos meses, Philip, la casualidad también, ¿no? Esto genera. Philip en la noche me avisa que el día siguiente iba a dar las clases yo, que él tenía que ir a Milán, ahí estábamos en Reggio Emilia, él tenía que ir a Milán a hacerse la visa porque venía a Argentina con Alessandra Ferri, que iba a bailar en el Colón Manon con Julio Boca, 96, año 1996, y que mañana, que el día siguiente daba las clases yo. Me lo avisó en la noche y bueno, esa noche yo no dormí, literal, porque no quería repetir la clase de él, quería dar una clase propia, entre comillas, era con los materiales, pero quería armar mi clase, así que necesitaba las horas del sueño, no dormí. Y al día siguiente di las clases. Era gente profesional, otros eran estudiantes, tendría ahí 20 años, 21 años. Y había gente más grande que yo también. Y bueno, al día siguiente di, creo que fueron 3 clases. Una del trabajo que él decía barrater, yo le llamo alineación a mi trabajo y después cuento por qué hice ese cambio. Y 2 de ballet. Y bueno, fue increíble para mí poder estar un poco entre el plan, la improvisación, la observación, lo que emerge. A partir de esto es como se fue abriendo, ¿no? Esta posibilidad de un otro lugar en la danza, que no solo era el de bailarina. Y esto se termina de concretar cuando yo estaba viendo dónde me iba a operar, si iba a venir a Argentina, si iba a ir a México, si me operaba en Italia, estaba con esto y en ese interín me proponen entonces, al tiempo, me proponen dar un curso de 2 meses enteros, que era, no me acuerdo si era de lunes a sábado o de lunes a viernes, donde tenía, no me acuerdo si eran 2 o 3 clases diarias, era una del trabajo de rater y una o dos de ballet, a lo que digo por supuesto que sí, y tuve también, no me acuerdo, fue 1 o 2 meses para prepararlo. Bueno, acá hay el super giro porque en ese preparar las clases yo entro realmente en otra dimensión de lo que había sido la danza para mí. Entro en lo que es la base del modo en que yo después construí este modo de investigar adentro de la práctica, ¿sí? La danza se expandió, porque pudo ser para mí este lugar donde investigar, donde las preguntas tenían cabida, las preguntas
por el cuerpo, las preguntas por el aprendizaje, las preguntas por la experiencia humana, ¿no? Me empezaron a venir. Esto más fuerte fue también cuando daba las clases, ¿no? En este encontrarme con las personas vivas, ¿no? No con ideas, no con conceptos, de que nunca alcanza un concepto. Bueno, todo esto fue creciendo, pero fue el inicio donde la danza era esa posibilidad también de pregunta por otra cosa. Se abre acá, eh, se abre en mí también danza como conexión con otros campos también del saber humano, y a la vez me dio, cambia mi rol, pero hay un suceso más que voy a contar donde cambia del todo el rol, ¿no? Entonces yo estaba dando clases, había empezado este curso y al poquito tiempo, eran 2 meses, ¿no? Al poco tiempo el director de la compañía de la Trabaleto, este era un curso, eran como 2 cursos diferentes, uno era el curso de perfeccionamiento y otro era como un estudio. El director de la compañía le hablaron bien de las clases, entonces la vino a ver un día, me avisaron que la iba a venir a ver, vino a ver la clase y me propuso hacer la asistencia de dirección de una obra, de la obra que él estaba montando ahí en Italia, en Reggio Emilia, porque él se iba con la compañía de gira a Estados Unidos y tenía que quedar alguien. Entonces también, así como de un día al otro pasé a la docencia, en ese instante también pasé a estar del otro lado de la escena. Primero hice la asistencia de dirección y cuando él se fue, quedé dirigiendo, quedé a cargo de la obra, que incluía director de orquesta, la puesta de luces, toda la puesta. Y yo creo que dije que sí, por un poco lo salvaje y la inconsciencia de haber sido tan joven. Si no, yo creo que hoy o hace unos años no me hubiera animado. Pero en ese momento simplemente dije sí y pensé que lo podía hacer. Yo había trabajado igual mucho en obras, pero no había estado tan del otro lado. Sí, sí, igual había estado de cerca. Bueno, es toda mi historia en Cuba y en México, pero bueno, dije que no le iba a ampliar. Pero fue de un día al otro, digo, en ese periodo yo cambié de rol y esto realmente me permitió cambiar de perspectiva, me permitió que la danza se me resignifique en esta posibilidad de ser algo más que algo para la producción y para otros. Para mí no era eso, para mí era, yo amaba bailar, pero sí estaba ya agotado este cuestionamiento hacia mí misma. Como bailarina ya estaba agotada, yo necesité este corrimiento para poder observar desde otro lado, y al ir observando en las personas, en esta distancia que me daba estar del otro lado, pude ir enamorándome realmente de los procesos, pude ir entendiendo algo de esas preguntas que en mí ya estaban encriptadas, algo de esas preguntas que me agobiaban, pero en mí misma ya no las podía resolver. Por esto también de que en la danza estamos tan siendo eh, el mismo suceso por el que preguntamos, está tan cerca. Entonces, esto permitió esta inversión, ¿no? Este cambiar de lado. A ver, quiero ver ahora. A ver, un segundito. ¿Cuánto me queda? ¿20? Bueno, a ver. Entonces, acá hubo el gran clic. Acá ya entro en la docencia y en la fascinación. Entro en también, yo había entendido, empiezan a ampliarse cosas porque yo cosas que había comprendido para mi tipo de cuerpo. Me di cuenta que muchas operaciones que yo he captado para sanarme la otra vez, empecé a ver otras personas con otros arquetipos y después todo esto se expandió porque no hay ningún tipo físico, ningún arquetipo que sea total y que ninguna experiencia llegue a ser del todo para otra persona, ¿no? Por eso es que llego a los referentes, a los criterios que uso yo como guía para la práctica. Casi en todo ese viaje de que no alcanza, que ningún saber
alcanza, por supuesto, ni va a alcanzar, ¿no? Excedes, por eso que fui yendo cada vez más atrás, a cosas más simples, a permitir qué criterios me permitían y me permiten hoy esta cualidad de lo vivo que es la emergencia, esta cualidad de no ser definidas por nuestra historia, ni siquiera por lo que queremos, por nuestros objetivos y deseos, sino al poner nuestros campos a confluir, siempre esta cualidad de que emerge una novedad. Yo necesitaba esos referentes para las preguntas que tenía sobre el ser humano, sobre la experiencia humana. Y para esto tuve muchas ayudas que ahora vienen. De aquí, cosas, pero terminé otra vez en una experiencia muy enriquecida, muy contenta. Me vengo a Argentina a operar por otra serie de casualidades eh, que quedan para otra tanda, otra vuelta. Pero venía a Argentina a operarme y volví a Italia porque el mismo director de la compañía me había contratado. Estuvo todo muy bueno, entonces tenía contrato. De hecho, dejo mis valijas, dejo todo allá. Venía a operarme y me iba. Y cuando llegué acá, sentí, se acabó, es acá la cosa. No supe qué, pero sentí que mi ciclo de vida anterior había terminado ahí y que la cosa estaba acá. Y en Argentina. Hay también, voy a tres cositas importantes. Bueno, una es que también, por un poco una casualidad, una maestra de la Escuela Nacional de Danzas conoce, me proponen hacer una prueba para darles clase. Por supuesto, yo tenía 22 años, estaba rapada a piel en ese momento, tenía como 10 kilos más que ahora. La propuesta del trabajo que había aprendido con Philip y todo era totalmente opuesta, radicalmente diferente a la que había aprendido acá y cómo se hace ballet. Entonces, por supuesto que estaba en terror de ir a esta clase, a darles estas clases a las maestras, aparte recién llegada y tener que darles clases a maestras, eran las maestras de la escuela de Liniers, de danza. Me acuerdo que quería no contar anécdotas, pero esta la voy a contar. Bueno, queriendo, yendo en colectivo a dar esta clase de prueba, iban a hacer 4 clases de prueba, iba llorando del miedo. Hacía creo que, unos poquitos meses que había vuelto a Argentina. Iba llorando y en un momento casi me bajo, me paré, dije, no voy a ir, no, esto es demasiado. Y una vez más grité al desafío y dije, no, si no voy, nunca me lo voy a perdonar. Así que dije, que no les guste, ya fue. Y bueno, y fui. Y finalmente fue muy interesante. Ellas eran de una apertura y generosidad increíbles. Y de hecho estuve trabajando con ellas durante más de 2 años. Unas mujeres así maravillosas. Otra vez un modo de estar y de generosidad, de abrirse a una otra propuesta que también me marcó muy fuerte y a la vez tuve que entrar directamente en este volver, digo, la docencia directa entró en esos niveles de exigencia, si se quiere. Yo tenía que tener ciertas herramientas para fundamentar y explicar y bueno, ahí fui encontrando cómo traducir algo que yo había captado desde la experiencia y desde el sentir, que es lo que apunto mucho, ¿no? Que el saber no se nos anteponga tanto a lo que en el presente está ocurriendo. Y estas son las herramientas que yo más comparto en mi práctica. Me quedan, creo que serán 10 minutos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto le queda? Porque esto se va a cortar, creo. A ver qué redondeo. Bueno, esta fue una. Sigo. Si alguien me avisa cuánto me queda de tiempo, sería genial, así no se corta. Otra cuestión fue también mi estudio cambió totalmente. Llegué a Buenos Aires, cuando fui a una clase de ballet, aguanté creo que
2, 3 clases y realmente a mí no me gustó para nada. Había conocido un modo tan diferente de hacerlo que otra vez me aburrías. No era para mí eso, así que dejé el ballet y comencé a entrenar con eso, radicalmente otras cosas que eran artes marciales, yoga, contact improvisación, ir a los jams, body mind centering, que venían muchos maestros improvisación. Entré a una escuela también a estudiar en un grupo que era de psicoanálisis y prácticas esotéricas eran todo en ese momento. Y fue muy increíble porque yo encontraba en las prácticas en el contact, en las prácticas en las artes marciales, eran chinas, era Pacua, Tai Chi, Kung Fu. Encontraba que las mismas operaciones que había aprendido, con las que yo me había sanado en el trabajo que aprendí con Philip, estaban ahí presentes, mucho más que en las prácticas de ballet que había ido a probar. Entonces hubo un cambio radical en mi formación y también, y acá viene algo súper importante. Yo había armado un cursito en un lugar, hago un paréntesis, cuando llego, porque había personas en Italia que eran de acá del San Martín y creo que del Colón, me proponen si no me ofrecía para dar en el San Martín, que podía dar ahí clases. Y, y acá viene esto del camino lateral que yo necesité tomar todos estos años, hasta hace muy poquito que estoy contando un poco más o abriéndome un poco más, supongo. Yo sentí que no, que yo necesitaba un lugar como de mayor independencia, intimidad, porque sentía que si no, no iba a poder investigar. Es por eso que yo me manejé en lo independiente, alquilando lugares, porque me di cuenta que para mí la clase no era dar saberes, nunca lo fue ni hoy lo es, sino era un espacio de pregunta, un espacio de investigación. Y yo todavía no tenía ni las herramientas, ni las palabras, ni pude intuir que no tenía construido mi recorrido como para entrar a un lugar donde me lo iban a tirar abajo, porque yo todavía no lo podía fundamentar, pero sí sabía que quería. Esto me costó mucho, ¿no? Porque no entré en un lugar de cobijo, de donde había gente, sueldo y demás, sino que fui construyendo, de hecho, durante muchos años, hubo un tiempo, unos años para dar clase, para poder pagar la sala y eso yo cocinaba aparte, es decir, que fue toda una construcción y un creer en la potencia que había intuido en mi propio proceso y también en lo que veía, ¿no? Fue más desde una intuición y le quise dar lugar a eso, a la investigación. Sabía que podía ser difícil, pero para mí no había nada más difícil que no encontrarme en el lugar de potencia de lo que para mí era la danza. Ya me había pasado muchas otras veces, ya había tenido un montón de crisis y ahora que había encontrado y el lugar que me daba la docencia como ese lugar de intercambio, ¿no? Donde puedo preguntar cosas que desde mí no van a surgir nada más, donde podía encontrarme con algo más allá del dogma y el saber, porque lo que encontraba en mí no funcionaba para esa persona ni para la otra. Había algo donde constantemente yo podía estar en una pregunta, yo podía estar escuchando, en una escucha del presente, de lo que se revelaba, ¿no? Eso, de la que experiencia siempre excede lo que sabemos, si no, no habría presente, si no ya estaríamos, no somos no somos algo hecho, somos algo que nos estamos haciendo y este es el meollo base, por eso yo trabajo con la participación, la pregunta por las operaciones, por la voluntad, mucho más que nuestra pregunta si por lo que son las cosas, los saberes. Eso no significa que no haya que tenerlos para desarmarlos, no, por supuesto, pero siempre entendiendo su límite, su borde, su nivel de carencia. Hay algo que va más allá, ¿no? Lo vivo. Eso, insisto, no digo que no hay que estudiar, yo estudio muchísimo y me encanta, pero digo que la experiencia siempre excede. Entonces, yo había alquilado una sala para dar clases y eso viene una persona que era una kinesióloga, Beatriz Conte. Ella era kinesióloga, no la volvía hace un tiempo, no sé de ella, por eso no sé. Beatriz Conte, ella hacía RPG,
Reeducación Postural Global, Messier, Suchard, ¿m? Y viene a la clase ya desde la primera clase que tomó, o al mes, o sea, 4 clases hizo creo, y me dice, wow, acá hay algo, dice, esta práctica tiene muchos de los elementos de RPG, pero en dinámica, y me propuso intercambiar. Así que con ella estuve intercambiando por más de 2 años, inclusive dimos un par de seminarios juntas, pero además de estar intercambiando con ella aprendí muchísimo también. Empezó a derivarme pacientes que ella tenía, bailarines o deportistas o distintas personas con lesiones crónicas. Otra vez las lesiones, como esa pregunta encarnada, pero esta vez ya no solo en mí. Bueno, y acá es la apertura que yo tuve para realmente para preguntar. Entonces, a ver, ya ni sé por dónde voy, el estado de pregunta de la práctica. Mis clases, digo, aún hoy y en ese momento, yo creo que me ayudó mucho entre eso, que era muy joven, que me interesaba mucho estar ahí en esa demora, ¿no? de la experiencia, y que no sabía mucho. ¿Por qué hablo tanto esto del saber? Yo creo que en general el saber se nos antepone a veces a eso que excede. Como yo no tenía tanto saber, podía entrarle con menos definiciones a las personas. Me acuerdo que hay varias personas con lesiones crónicas y me siguió pasando hasta la actualidad, cuando hay cierto tipo de enfermedades, lesiones, no solo físicas empezaron a venir y no solo de la danza, sino de distintos tipos de situaciones como conflictos. Cuando eran, digamos, que nunca había pasado, yo les decía, yo no sé si puede sanar, pero sí sé que el cuerpo tiene o que la vida tiene esta capacidad de regeneración y de emergencia, podemos probar. Entonces me di el permiso de investigar. Al no saber, quiero decir, cuando los saberes en general tienden a definir lo que el ser humano ya tiene que alcanzar y puede ser, o sea, puede y lo que no se puede, lo que es, lo definen. ¿Cómo hay que organizarse? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que está bien? Eso son tantas definiciones que hay veces que no nos dejan encarar la pregunta por otro lado. No saber, voy a tener que hacer síntesis. Por ejemplo, yo discuto mucho, ahora está de moda anteponer el saber a la experiencia, ahora está de moda a través de la anatomía. Yo estudio un montón, y me encanta, no la critico, pero creo que hay que siempre entender el borde. ¿Qué es saber anatomía? ¿Qué es saber, ahora el concepto también de tensegridad? Estoy llena de personas en los cursos que saben muchísimo de eso, de anatomía, de tensegridad, y a la hora de organizarse se organizan con lógicas fragmentarias, lineales, sí, sin vincularidad entre sus partes, jerárquicas, unas zonas y otras quedan por fuera. Entonces digo, ¿qué es saber? ¿Qué es saber algo? ¿Cuál es el alcance de una imagen? Por supuesto que una imagen de un modo te va a cambiar, pero eso evidentemente no alcanza, porque en las prácticas sigo viendo un montón de personas que conocen los circuitos miofaciales, que conocen el concepto y siguen organizándose con lógicas que no son de red. A mí me pasó que en el recorrido yo accedí a ese conocimiento sin saber que lo accedía, porque entré por otro lado. Fue una amiga hoy, compañera, en ese momento alumna, Paula Garlo, dijo, vos, de los circuitos que vos hablás son las cadenas musculares, y me empezó a dar los libros de Busquet. Después llegaron a mí a través de otro alumno, me dijo, vos no hablás de estos circuitos, y me trajo los de vías anatómicas.
Eh, y obvio los reuso y están buenísimos, pero quiero decir, en lo que yo me centré fue en las operaciones, es decir, encontré que mis referentes eran que tenían que ver justamente con eso, con una lógica de movilidad, no lógicas estáticas, de dónde tengo que llegar, dónde tengo que ubicarme, dónde están las partes, sino una lógica de flujo, una lógica donde todo, aún las partes que pensamos que son fijas, son puro movimiento. Entonces, eso sí fue lo primero que entendí. Entonces, ¿cómo tenía que ubicar mi participación para permitir esa lógica de flujo? Esa lógica de movimiento implica un pensamiento muy distinto del que en general yo veía que teníamos, ¿no? Cuando decimos, subo esto, bajo la otra, voy acá, voy allá. Tienen otra naturaleza. Esa fue de las primeras observaciones, junto con entender que ninguna parte está aislada de la otra. Esto lo observé en México, en la primera vez que sané, sino que yo no podía pensar ninguna parte aislada, como pensándose a sí misma, por fuera de su vincularidad con la parte vecina. Y esto generaba una totalidad, ¿sí? Como podía pensarme mi cuerpo humana, con el entorno. Entonces empecé a pensar la vincularidad, cuáles son las zonas de vincularidad y cómo están ocurriendo. ¿Están cerradas, que generan fragmentación, o están con lógicas de vínculo internos entornos? Ese es el segundo de mis referentes más básicos. Después hay otro, estos son los primeros. Y el tercero fue una lógica de trama, que justamente sale la linealidad, sino cómo todas estas partes, lo que ocurre en un lugar, cómo afecta al resto. Estos son mis tres referentes básicos con los que puedo hacer procesos con las personas sin tener que compararlas unas a otras y además sin tener que poner un fin, porque tienen millones de maneras de ser y sin tener que definir. Esto, esto es lo primero con lo que yo me basaba, y en este no saber y solo saber esto, solo de entender que cualquier fuerza que esté ocurriendo en ella tiene que moverse y distribuirse. Y no solo adentro, sino adentro afuera, ¿no? Con esto permitió, por ejemplo, encontré lo de las cadenas musculares, pero solamente por el pensamiento de red. Entonces, como decía, hay un montón de personas que saben lo de las cadenas musculares y las veo que están en sus modos de hacer, en sus operaciones, en, organizándose o generando su movilidad de un modo fragmentario. Entonces, no hay lógica de red. Entonces, por más que sepas el circuito, de dónde a dónde va, por dónde pasa y eso, no está ocurriendo. Entonces yo, digamos, propongo otro foco. Mi enfoque no va desde el saber, sino justamente se centra en la pregunta por la participación, por cómo nosotros somos ese suceso vivo que está autoconstruyéndose. Digo, lo vivo por eso excede el saber, porque no estamos hechas, nos estamos haciendo a cada instante. Entonces, si hay algo que hoy no me interesa, yo de algún modo, digamos, lo estoy permitiendo que se replique. Digo, lo vivo, el pasado no actúa como pasado, sino que está constantemente rehaciéndose. Por ejemplo, no es que, listo, naces, tomás oxígeno y ya está. No, constantemente se está replicando este patrón de la respiración. Respiramos todo el tiempo, comemos todo el tiempo. Es a través de hábitos. Nuestros hábitos, es decir, acciones, actividades, son las que me hacer, yo creo que es por venir, por estar en el campo de la danza, por no haber tenido tanto saber previo y a la vez por estar en este interés de la experiencia humana y el poder estar en la pregunta, el que me fue permitiendo realmente un campo expandido de pregunta, de observación, también esta suerte de haber podido trabajar con tantas personas diferentes, con tantas situaciones de vida diferentes, entender eso, ¿no? La singularidad como eso que excede. ¿A qué me refiero? La singularidad no es un adorno de lo humano, sino es lo que puede cuestionar nuestros conceptos sobre lo humano. La singularidad tiene que ver con esa pregunta que no está hecha antes. Como cada quien somos una pregunta única. Empezaron a parecerme que los referentes por eso de lo sabido, de ciertas técnicas o conceptos por ahí de la salud, me parecían
que eran discriminatorios porque definían lo que es el ser humano. Por ejemplo, ¿alguien con escoliosis es un error humano? ¿Alguien con una pierna más corta que la otra es un error de la vida que bueno, hay que aceptar, pero en verdad es un error, está mal? Empezaron a ver muy fuerte estas preguntas, ¿no? O sea, qué es ser humano, qué es la salud, de qué trata el proceso. Y como les decía, como en este decir que sí a poder hacer procesos y preguntas con las personas, entendía que no eran una pregunta, sino que esas son grandes singularidades o son singularidades que están por fuera de la norma de lo que tenemos que ser, de lo que es correcto, de lo que es salud. Y ahí después está cada lógica, cada técnica, de cada ámbito en el que nos movemos que tiene sus requisitos. Entonces, para mí esas singularidades y cualquier singularidad, o cualquier singularidad, no digo solo física, la singularidad es la que es cada persona, es esta pregunta única, este recorrido que nos va a permitir abrir nuestros conceptos acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es lo humano. Eso yo no podía, no me alcanzaban los referentes del saber, eh, sino que necesitaba otros. Y llegué como los más básicos son estos tres que dije: movimiento, vincularidad y trama. De ahí se desprenden muchos otros, que son modos para que esto ocurra. Pero en esta apertura, en esta naturaleza abierta de vincularme con las personas, es que emergieron estos saberes también, que todo el tiempo están revisándose y cuestionándose, por supuesto. Pero quiero decir que hay una pregunta que también viene muy con la danza, para mí al menos, que justamente no tiene que ver con lo funcional. La salud no es no tener dolores o no es funcionar bien el ámbito de lo que no ha sido. Yo necesitaba y necesito siempre criterios para incluir lo desconocidos, criterios para incluir eso que no existe en lo pensado, criterios para el misterio. Entonces, con eso yo trabajo para dar lugar a lo no sabido, porque de hecho, eso vuelvo a insistir, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, somos eso no sabido por la experiencia humana, y el saber siempre es pasado. Entonces, necesitamos ciertas operaciones, ciertos criterios para permitirnos estar en un proceso de pregunta en el sentido no de duda mental, sino de apertura. Pero al mismo tiempo, no, esto que decía de las lesiones, no es solo listo, dudo, no, tenés que estar haciendo, tienes una respuesta re concreta que resolver, porque vivimos en el cuerpo con toda esta historia. Entonces, ¿cómo estar entre la historia, entre la memoria y lo nuevo y el misterio? Esa es la pregunta para mí. Entonces, creo que en mi trabajo estoy ahí y, y las respuestas, o sea, la salud se vuelve no un mero objeto también de no dolor o de comodidad, sino se envuelve el campo donde necesitas integrar todo lo que sos. Ni siquiera sabemos qué somos, pero de a poco en las prácticas, cuando vas integrando me refiero a darle lugar a los distintos aspectos que te componen, llegando inclusive entendiendo esto, este campo de lo interno y el entorno, ¿no? Es un pensamiento colectivo en mí y con. En mí digo porque son mis distintos campos y yo a ninguno le diera prioridad, sino a los distintos campos que me ponen. Les doy lugar. Y en esos campos entra, por supuesto, el marco de mi entorno. Bueno, son otras las preguntas y las guías que necesitamos para recorrernos en esta amplitud. Y son las a las que yo apelo para poder hacer un proceso en salud. En mi caso, como les conté, si no bailaba clásico, no me dolía nada, no tenía problemas. Entonces, supe que, pero si dejaba de bailar como yo quería, que era como loca, como siempre digo, bailar en extremo, eh, tampoco estaba feliz. O sea que salud no era simplemente no tener problemas. Y de hecho, eso es muy importante. Salud creo que no se trata de no tener conflictos y no tener problemas, sino de otra cosa.
Y ahí es donde cada persona con la que voy trabajando me va invitando, ¿no? En cada parte del recorrido. ¿Qué más puedo decir por acá? Bueno, esto fue solo el regreso a Argentina. Quedan como anécdotas un montonazo porque de ahí justamente la dimensión social fue muy importante. Yo sentí en esa época la danza salvará al mundo. Encontré unas herramientas y dije, es esto lo que estábamos necesitando, la danza como ese lugar donde justamente podemos hacer preguntas no funcionales. Es decir, nuestro uso no se trata de funcionar bien en lo que se conoce, sino que en la danza nuestro arrojo está hacia lo desconocido. En la danza nuestra pregunta no es no usamos el cuerpo eso con uso, para un uso, no es para hacer esto, no es utilitario. Estamos, lo que nos mueve a movernos, o sea que la pregunta por la salud es otra, no es utilitaria para hacer lo que ya en esta dimensión existe y funcionar bien en este plano. Por eso podemos cuestionarlo, por eso podemos recrearlo, sino que nuestra pregunta en la danza por el cuerpo y por la salud tiene que ver con lo desconocido, con el deseo, con el interés, con eso que te mueve incluso desde la sombra. ¿A qué me refiero? Esas voluntades, esas fuerzas que en otros ámbitos no tienen lugar. En la danza te mueven y tienen lugar. Entonces, por eso yo sigo en el campo de la danza, además de que me encanta bailar y pude volver a bailar y todo, sino porque creo que más allá de si alguien se quiere dedicar a bailar, es el lugar de donde podemos hacer una pregunta, porque si no siempre estamos trabajando, no sé si siempre, perdón, pero siento que muchas veces trabajamos desde una adaptación a lo que existe, como si esta fuera la verdad, como si esta realidad fuera la única posible, y creo que no, que hay muchas realidades posibles. Entonces necesito ahí la danza en su modo de movernos, en su modo de estar, en ese modo en lo que tenemos que vincular para encontrar salud en la danza, tiene que ver con otras lógicas. Y ahí es donde mis referentes fueron más potentes, es decir, no es solo moverme cómoda y suave, no, yo quería encontrar salud moviéndome como loca, llegándome a bordes de lo que se supone que se puede. Y ahí fue donde pude preguntar, porque incluí la parte de esto, el misterio, incluí eh, esta otra posibilidad del cuerpo. Entonces la cualidad está de emergencia. Entonces por eso pudieron aparecer herramientas para estar en otra plenitud, en otra pregunta. Bueno, como les dije, la danza salvará el mundo, de acá hice un montón de proyectos, o sea, a partir de esto que encontré y del vínculo, la docencia, me pareció como el aprendizaje, el lugar del saber desde la vincularidad, desde el compartir, y en eso la danza, que es de este tipo de transmisión oral y de estar ahí, es que sentí que era la cosa y armé varios centros culturales. Bueno, ahí son historias enormes, 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 que no puedo reducir ahora. Así que las voy a dejar para otro momento, pero quiero decir, todo esto continuó. Después vino el libro y el sistema de prácticas se fue generando así. ¿Cómo es que surgen las 5 ramas? Voy a terminar con esto por hoy. Es que más o menos como esto que conté. Gracias al estado de experimental de la práctica, gracias al estado de pregunta. Quiero decir, en la práctica, como más allá de que siempre estamos dando lo que sabemos, todas las personas damos lo que sabemos. Digo, más allá de eso, siempre había una apertura. Entonces en las clases lo que ocurría es que cuando algo, porque alguien hacía una pregunta, porque sentía que quería expandir alguna de los elementos que están ahí en el movimiento, esto también me dio un montón de saberes, ¿no? Como en un gesto y en un movimiento hay un montón de elementos, hay un montón de operaciones. Entonces, el permitirme abrir una u otra, porque tal vez no se entendía, fui también pudiendo abrir estas distintas dimensiones que están adentro del movimiento, adentro de un gesto, adentro de una acción. Entonces justamente me permitía, en las clases es donde surgieron los ejercicios, ahí los inventaba, pero no era porque decía que los voy a inventar, simplemente porque me permitía abrir
hacer una experiencia, explorar, eso era el estado era de explorar. Y así fueron surgiendo ejercicios que después eh, se iban acumulando y ahí fueron surgiendo como distintas ramas como mundos, universos de preguntas, de trabajos. Y la verdad es que no hace tanto que están así como en 5 ramas. Antes los daba todos mezclados, pero después crecieron tanto que bueno, se fueron armando así. Bueno, yo creo que por hoy voy a llegar acá. De hecho, para esta charla escribí en Word 19 hojas, de las cuales llegué a los ítems a la número 9. Pero bueno, sigo escribiendo. Todo lo que viene acá me encanta compartirlo en la práctica. Lo vamos a abrir ahí. Lo que quieran saber de esta práctica, tenemos una página. Bueno, ahora por ahí Pablo, Roxy, las chicas pueden dar información de dónde pueden encontrar. Todo sigue. Se viene la certificación también. Certificaciones va a ser el primer año, recién ahora el año que viene, donde voy a hacer en un nivel este trabajo para quienes quieren aprenderlo para compartirlo, a nivel de práctica docente también. Y esas las 5 ramas, pronto lo vamos a contar. Las prácticas, sigo viajando, esperemos que se pueda volver pronto, y los talleres anuales en Córdoba y Merlo van a ser específicamente desde la rama de alineación. La alineación surge del trabajo de lo de Philip, que les conté, que se siguió creciendo y creciendo y creciendo, pero es la rama medular, es nuestra, donde ahí hacemos la pregunta por el cuerpo, por nuestra corporeidad, ¿no? Corporeidad, inclusive no damos por sentado que esto ya es eso, no está dado, no está hecho, sino entramos en el proceso de construcción hasta de nuestros tejidos y de las micromovilidades y de estos hábitos que a veces nos llevan en direcciones que no elegimos. Tienen que ver hay un contraste muy fuerte entre hábitos, yo le nombro biológicos, ¿no? Que tienen que ver con hábitos más ancestrales, y los hábitos culturales. Están en mucha tensión y estamos muy marcados por los hábitos culturales, que cuando digo culturales me refiero a la cultura patriarcal mayormente, que tiene varios miles de años, y es muy fuerte cómo operan estas lógicas de modo inconsciente, y son esas las que yo he visto que son las que nos lesionan, que son las que nos llevan a enfermedades. Están como en un contraste, más bien en una discusión respecto de otros modos que tiene el cuerpo en esta dimensión más vieja. Yo llevaba a las clases, a las prácticas, ramas, piñas. Yo encontré necesité ir tan atrás para encontrar guías, referentes que no fueran comparativos de una persona con otra. Esto que les decía, cómo no reducir la experiencia humana, la experiencia de esa persona, que encontré unas guías que exceden como también el campo humano. Entonces movimiento, vincularidad, trama. Cómo esas son operaciones, ¿no?, de la vida. Hay muchas otras, estas son las más simples que quiero nombrar. Y bueno, necesité ir ahí tan atrás para ver, para también, no porque una es buena y otra es mala o una es mejor, esas conviven, pero necesité para que podamos diferenciar y ver cómo con nuestra participación en presente, nuestra participación es como la gotita de agua en la piedra. La piedra son los hábitos más grandes, culturales, ancestrales, familiares. Bueno, como nuestro presente, que es eso, por eso en la participación, mi voluntad necesito ponerla en el lugar de potencia. Entonces, la estoy poniendo para reproducir lo que me lastima o no me gusta, o dónde la estoy poniendo. Entonces, esa es la gran pregunta de la práctica de alineación y en general de mi trabajo. ¿Qué hago cuando hago? Es lo más misterioso, porque me refiero a ese lugar de donde nos estamos haciendo, no donde ya somos algo hecho, no es listo, es este cuerpo y voy a estudiar la danza. No, ahí en en estas micromovilidades, no son tan micro ni siquiera, pero tienen que ver con nuestro modo de concebirnos, nuestro modo de percibir. Bueno,
empezar a leer ahí cuáles son los distintos hábitos que nos conforman y en cuál le queremos dar fuerza. Bueno, corto por acá. Gracias por estar ahí. En principio es la última charla de esta tanda. Pueden dejar comentarios, preguntas que ayuden a seguir escribiendo, reflexionando, abriendo. Si llega el caso de hacer una nueva charla, les avisaremos. Si no, la verdad es que lo más rico para mí es poder pensar en el hacer y eso con la novedad, con las personas en vivo, las personas vivas. Tenemos esa suerte, no como se estudiaba, bueno, antes anatomía, ¿no? De cadáveres, personas muertas, cortando. Eso genera toda una lógica. Ahora hay otras lógicas también de pensar la anatomía y el cuerpo mucho más interesantes. Pero bueno, tenemos el lujo en la danza de poder encontrarnos, a estudiarnos, a preguntarnos, a conocernos ahí mientras gozamos del movimiento. Muchísimas gracias a Pablito, que es quien genera también todo esto y hace toda la gestión de naturaleza de la fuerza y la danza. Hay un gran equipo atrás que están colaborando: Sole Gutiérrez, Mercedes Claudeville, Laura Burak, Valentina Biani, Abril Plessel, Rox Zamora y, vuelvo a decir, Erika Lipsen en Córdoba, Laila Sanz en Merlo. Ayúdenme quienes me olvido, después los anotan, por favor. Pero bueno, hay un Vinicius que nos ayuda muchísimo, es parte del equipo. Bueno, hay un montón de gente colaborando y somos una red enorme. Quiero mencionar al equipo hermoso con quienes armamos el laboratorio anual, Red Lab, que también con quienes vengo investigando y hemos hecho cosas hermosas y seguimos. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, todos por este rato, por lo que pudo salir acá conversando de esta manera con papeles y no en vivo, pero bueno, bienvenido igual esta vía y el intento. Ojalá les haya gustado o servido de algún modo esta charla o hayamos compartido este rato. Gracias enormes. Adiós.